nosotros tenemos. Pero hoy en día nos dice Pedro en su segunda carta que tenemos la palabra profética más segura, a la cual nos dice deberíamos de estar atentos. La palabra profética, tal como lo está diciendo Pedro, en ese momento se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero ya también está señalando a la otra escritura como las cartas que Pablo estaba escribiendo a las diferentes iglesias y el inicio de los mismos evangelios. Por tanto, ya no es necesario que el Señor tenga que venir de manera audible o por visiones o sueños a hablar a sus siervos para traer un mensaje, puesto que ese mensaje completo, seguro, lo tenemos en las Escrituras. No estamos diciendo que Dios pueda hablarnos de maneras diferentes y distintas. No estamos entrando en lo que cada uno pueda ver de puertas abiertas y cerradas o las señales que Dios nos quiera indicar para nuestra vida en particular. Ni siquiera estamos hablando de esa iluminación del Espíritu que nos puede llevar de pronto a algún pasaje que no recordábamos de las Escrituras, ni que Dios no nos pueda hablar de otras maneras distintas. Lo que nos está diciendo que la palabra segura o completa o adecuada a la cual nosotros deberíamos de estar atentos es esta palabra profética. Por tanto, lo que nos dice para el día de hoy, para nosotros como iglesia, es que lo que debemos de ser para ser profetas es intérpretes de las Escrituras. Es decir, tenemos que ir a este libro que es la Biblia y poder ver qué es lo que Dios nos está diciendo, y como nosotros queremos llevar un mensaje fiel a la gente, no le vamos a decir Dios me ha dicho en sueños o me ha hablado de alguna manera especial o por alguna placa de oro que me he encontrado en alguna cueva, sino que Dios me dice, Dios dice en este libro, y entonces nosotros exponemos, profetizamos, proclamamos lo que Dios quiere para el ser humano o lo que Dios es por naturaleza o a lo que el hombre le falta por su pecado. Y lo encontramos todo en las Escrituras. Es ser intérpretes o proclamadores de la palabra de Dios que tenemos en este libro. No tenemos que estar buscando nuevas profecías, ni profecías escatológicas, tal como las entendemos. Nuevas predicciones acerca de cómo va a ocurrir o cómo va a actuar. Porque ya Juan nos advierte en el libro de Apocalipsis que las palabras de Cristo y lo que nosotros necesitamos ya está en este libro, que no es necesario ni restar ni añadir a lo que ya se ha dicho. Nuestro Señor Jesucristo, con el Evangelio y su presencia, y hablándonos a través de Él mismo y de su obra, y también de este mismo libro que ha sido revelado y que tenemos de manera completa, nos cierra la puerta a que tengamos que esperar nuevas señales acerca de horarios o de días o de circunstancias para la venida de Jesús, o de qué cosas tienen que ocurrir para que yo me pueda casar, o en qué casa yo tengo que comprar cuando abro el libro de anuncios del periódico. Nosotros tenemos ya el libro cerrado de la palabra. Lo que nos está, por tanto, haciendo es, bueno, ya tenemos todo lo que es necesario para ti y para mí. Lo tenemos en este libro. Y lo que tendremos que hacer es entender bien lo que este libro nos está diciendo. El profeta tiene que ser maestro de las Escrituras. Todo profeta, todo el que tenga que profetizar o que tenga que traer palabra de Dios, todo aquel que vea que es voz de Dios o la boca de Dios, lo que tiene que ver es si es fiel a este libro y si lo conoce bien. Por eso es que debemos dedicar tiempo al estudio y al análisis, como estamos haciendo los jueves o hacemos en cualquier otra reunión o actividad. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está diciendo en realidad en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo?
El profeta, por tanto, siempre debe de ser maestro de las Escrituras. No podemos llegar y decir, yo creo, pudiera ser, quizá, a mí me parece, yo siento. Este lenguaje no puede ir a la luz de la palabra del Señor. Por tanto, requiere de fidelidad y de estudio a las Escrituras. No todo maestro de las Escrituras es profeta. Podemos estudiar la palabra, podemos comprender la palabra, pero eso no nos hace que seamos profetas, porque no es simplemente recitar un pasaje o decir cuál es el original del griego y del hebreo y cómo nosotros podemos entender mejor traducción de esta forma o de esta otra, sino que cuando nosotros hablamos a la luz de las Escrituras, lo que podemos estar diciendo, lo que debemos de estar diciendo es, por ejemplo, si en esta mañana tú estás aún en tus pecados, si en esta mañana todavía eres resistente a la obra del Espíritu, que sepas que la Escritura dice que aquel que no tiene a Cristo como su Salvador no podrá ser salvo. Lo que tenemos que decir, por ejemplo, en una hora como esta es, bueno, la vida te puede ir bien o te puede ir mal, pero una vida hay después de esta. Tras la muerte, el juicio. Y después ya no habrá oportunidad. Porque la Escritura nos dice que hay un juicio. Y la Escritura nos enseña que hay una salvación. Y la Escritura nos dice que la salvación no es por obras, ni por méritos, ni por sufrimiento, ni por la sinceridad de tu corazón, sino que es por la fe en el Señor Jesucristo. Esto es la proclamación. Que vayamos con la plena convicción que lo que Dios ha dicho está aquí y que nosotros lo digamos con la convicción que tenemos en nuestra propia vida y en nuestro propio corazón. Esta es la palabra profética. Lo que hemos dicho también en otros momentos y circunstancias es que todos nosotros, por ser creyentes, tenemos la oportunidad, tenemos el deber de testificar. Y por tanto, de alguna forma, también ejercemos lo que es la profecía. Es decir, cada vez que nosotros decimos cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, cómo hemos descubierto la verdad en algunos pasajes de las Escrituras, o cómo le traemos la palabra de Dios para consolar a alguno que tenga necesidad en alguna circunstancia, estamos haciendo el servicio o el trabajo de profeta. Una cosa es ser profeta, es decir, llamado para dedicarnos a transmitir el mensaje de Dios, y otra cosa es que podamos en algunas circunstancias, movidos por el Espíritu, a actuar de esta manera. Si recordáis, cuando miréis en capítulo 11 de este libro, o de esta carta, en el versículo 4 nos está hablando acerca del velo, pero el tema no es tanto del velo, sino que cuando profeticéis lo tendréis que hacer de esta manera. Pero tanto los hombres como las mujeres pueden profetizar. Y lo que está diciéndole aquí Pablo a la iglesia de Corinto es buscar la profecía. Y por tanto está abierto a que cualquiera de vosotros busque este don de la profecía. Lo que nos está diciendo, por tanto, es que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de transmitir la palabra de Dios. Y lo podremos hacer con más libertad, con más poder, o con menos libertad y menos poder, con más seguridad a la hora de gesticular o de hacer. No sé cómo es la personalidad de cada uno, porque la profecía también tiene que ver mucho con la personalidad del profeta o del que lo proclama, como lo podemos ver los diferentes profetas del Antiguo Testamento. Pero lo que sí es claro es que si el Señor te ha tocado a ti y ha puesto en tu corazón este evangelio glorioso, por tanto, tienes el deber y la responsabilidad de ahora de decirlo a los demás. Eres testigo del cumplimiento de las Escrituras en tu propia vida y por tanto tienes que transmitirlo en toda oportunidad que pueda surgir en tu vida personal. ¿Es esto así? ¿Podéis entender y comprender cuán privilegio es esta palabra profética que se nos ha dado a todos, primero mente, después corazón, pero también en los propios labios? Lo que nos va a hacer en este capítulo es contrastarlo
con el don de lenguas. Y también analizamos en su momento lo que era el don de lenguas o cómo lo podríamos entender en nuestras circunstancias actuales. Y vuelvo a decir, no trato lo que cada uno pueda hacer en su intimidad o, como dice aquí, si estás adorando a Dios por medio de este don de lenguas o es para tu propia edificación. En este área nos estamos metiendo porque lo que Pablo está tratando es edificar a la iglesia. ¿De acuerdo? Y lo que hace el don de lenguas es hacer accesible el Evangelio, siempre y cuando, como nos dice y nos señala varias veces, hay interpretación, es hacer accesible el Evangelio a aquellos que puedan escuchar. Lo decíamos en su momento, que por tanto son idiomas conocidos, no son cosas estáticas dentro de una congregación. Son significados actuales, por lo que otras personas o alguien en particular pueda entenderlo para que lo pueda explicar a todos los demás que están en esa congregación. Así que tú tienes o sientes un don de lenguas de alguna manera en privado, en tu casa, con tu oración al Señor. Eres libre de pensar, de sentir o de hacer. Pero cuando estamos haciéndolo o cuando está ocurriendo en el libro de Hechos y va a proclamarse el Evangelio en ese momento de Pentecostés o está ocurriendo a lo largo del ministerio del apóstol Pablo, ya hicimos también aclaraciones acerca de todo esto del don de lenguas, lo que decimos es que no es, al ser público, algo estático, como si fuera un mantra, sino que es un idioma que otro debe de interpretar para que la iglesia pueda ser edificada. ¿Es esto así? Es decir, estamos buscando que nadie se quede, todo aquel que busque y necesite pueda comprender el mensaje, el evangelio que queremos traer. No tendrá esto que ver mucho con lo que es nuestra propia oración al Señor y cómo transmitimos para que, como dice en otros lugares, los creyentes puedan decir amén a esas oraciones, etc. Pablo lo que quiere hacer es, y lo va a decir al final de su carta, está bien. No impidáis a nadie que hable en lenguas. No impidáis que esto se tenga, si esto es necesario, en estos términos que estamos diciendo. Pero sobre todo, que profeticéis. Y lo que va a hacer va a traer un contraste. Yo creo que no es un contraste único, sino que el de profecía, puesto que va de alguna manera a superar a los otros dones de los que haya estado hablando, buscar los dones espirituales, pero sobre todo buscar este de la profecía, es que lo va a contrastar con el don de lenguas y lo podríamos hacer con cualquiera de los otros dones. Fijaros lo que nos está diciendo. Bueno, versículo 1. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero, aun teniendo estos dones espirituales, incluyendo a lo que estamos diciendo, sobre todo, que profeticéis. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, versículo 5, pero quisiera mucho más que profetizaseis, nos dice. Porque mayor es el que profetiza, fijaros bien, que el que habla en lenguas, a no ser que los interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba bendición. Así que hay un contraste. Y lo que nos está diciendo es, de alguna manera, por las razones obvias que podemos señalar, es más importante para la iglesia y la edificación que profeticéis. Es decir, conozcáis la palabra de Dios que tenemos revelada y tengáis el valor, las posibilidades de transmitirla a la iglesia y a aquellos que os demanden de vosotros. Es más deseable, es más necesaria. El versículo 3 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, dice, edifica a la iglesia. Así que vemos otra vez otro contraste. Por una parte está diciendo que el don de la profecía, la proclamación del Evangelio, interpretar la Escritura para que otros lo puedan entender y recibir así lo que Dios dice, es para las personas
Es decir, se nos ha dado la profecía en la Iglesia para que las personas creyentes en su necesidad y no creyentes para que conozcan el Evangelio puedan entender la palabra y lo que Dios dice. Las lenguas es algo dado para Dios o para uno mismo, como nos dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Así que uno puede decir, pues tengo una comunión con Dios en oración, en alabanza, me conmueven ciertas cosas, empiezo a dar saltos de gozo, de alegría en mi casa, etcétera. Amén. Pero estás adorando a Dios o te estás edificando a ti mismo. Pero lo que estamos buscando, dice Pablo, es la edificación de la iglesia. Y para buscar la edificación de la iglesia es más importante o es más necesario o más deseable la profecía. Versículo 4, como hemos dicho, el que habla en lenguas extrañas edifica a la iglesia. Las lenguas se edifican a sí mismo, a no ser que tenga intérprete. Estamos buscando la edificación de la iglesia ¿cómo? ¿Cómo la iglesia se edifica? ¿Cómo la iglesia se levanta? Lo miraremos en otro domingo. ¿Cómo hacemos esta construcción? Principalmente, volvemos a decir, ahí está el amor y el resto de los dones que son necesarios, pero principalmente por la proclamación del Evangelio, por la predicación, por la exposición de la palabra. Esto es lo que estamos haciendo en esta hora y esto es lo que haremos constantemente cuando nos acercamos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de iglesia? ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos? Señor, háblanos a través de la Escritura. Y esto es lo que nos va a edificar. Por tanto, la palabra profética es para edificación de la iglesia, nos dice. Creo que las bases centrales, por tanto, que nos va a entrar y lo vamos a discutir más adelante, empiezan por un conocimiento de la palabra de Dios, una exposición de la palabra de Dios y, por supuesto, una obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo transmitimos esto? ¿Cómo lo aplicamos de una manera concreta, para terminar, en nuestra propia iglesia y en nuestras propias circunstancias? ¿Cuál es el lugar de la profecía, tal como lo estamos exponiendo hoy, aquí, en estas circunstancias? Bueno, lo primero que tendremos que decir 3 cosas, al menos, o 4. Lo primero que tendremos que decir es que la Escritura tiene que ser el centro de nuestras vidas y el centro de nuestras actividades como iglesia, el centro de nuestras reuniones. Está muy bien que los jóvenes vayan al campo y que disfruten y salten y se mojen los pies y, en fin, jueguen al balón o coman y beban. Pero el centro debe ser la Escritura. Está bien que las mujeres se reúnan y hablen de sus cosas y critiquen lo que sea criticable de los hombres. Está muy bien. Pero el centro es la Escritura, que es lo que Dios tiene que decir. ¿Cómo nos estamos organizando a la hora de obrar en nuestras vidas? Y está muy bien aquellos que sean inteligentes, que sean sabios, que sepan de cuentas, prácticos, está muy bien todas estas cosas. Pero nuestra línea a seguir como iglesia debe ser las Escrituras. Así que tendremos que buscar a los sabios que saben actuar. Pero sobre todo tendremos que buscar qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios a la hora de hacer, construir o extender lo que somos como iglesia. Esto es edificar con la palabra profética. En segundo lugar, tiene que ver con nuestros propios cultos. Pablo lo va a tratar en el capítulo 14 en el contexto del mismo culto, cuando nos reunimos, etc. Está bien que Dios nos escuche y que nos escuche con la oración. Está bien que sea parte de nuestros cultos la oración pública. Y está bien que expresemos con alabanza y con cánticos lo que es nuestra vida de iglesia. Está bien, es deseable y lo tenemos que buscar. La oración y también la alabanza. Incluso está bien la necesaria comunión para expresar ese amor sincero que tenemos los unos para con los otros. Pero lo que es central en nuestros cultos es la voz de Dios. Está muy bien que tú le hables a Dios y le digas lo que sientes y lo que
tienes de gratitud para con Él. Oremos y oremos y oremos. Necesitamos la oración, pero necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos saber qué es lo que nos tiene que decir y aplicarlo en nuestras vidas. Oír la palabra profética no es que te rebote en el oído o que lo retengas en tu memoria, sino que te sometas a la palabra de Dios. Y eso tiene que ser la parte principal de nuestros cultos. Y esto es lo que nos tiene que definir, darnos nuestra identidad. Claro que las demás cosas tienen que estar. Sí, nadie está diciendo que vayamos como iglesia a la pata coja o mancos. Por supuesto que no. Pero es esencial la voz de Dios. Por eso es, por encima de los demás dones, la palabra profética, la palabra de las Escrituras expuesta públicamente y en nuestros cultos. Pero no solamente es en el centro de nuestra vida cristiana y es en nuestros cultos, sino que también es en el evangelismo, a la hora de llevar el mensaje desde aquí o en la calle o a través de las redes. Porque Pablo lo dice en Romanos, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Porque podremos ir con todas nuestras buenas obras, podemos ser los más santos, podemos, como dice en capítulo 3 de los primeros versículos, darnos por entero, darlo todo, tener la fe que mueve montañas. Pero la gente no sabrá que todo esto es gracias a la obra del Señor Jesucristo. Que la gente no se salva porque esté en contacto con buena iglesia. La gente se salva porque llegue a estar en contacto con el Señor Jesús. ¿Y cómo van a saber acerca del Señor Jesús si no le hablamos? Nuestro evangelismo no es hombrecéntrico. Nuestro evangelismo no es nosotros hablando de nosotros mismos y lo buenos que somos. El evangelismo, la proclamación, es anunciar a Cristo. Y por tanto, nuestra tarea principal, aun cuando tiene que haber trabajo social, y tiene que haber cosas prácticas, y tiene que haber arreglo de roturas, por supuesto que sí, y disciplinas, por supuesto que sí. Nuestra tarea principal es que el mundo sepa que Cristo Jesús ha venido al mundo a salvar a los pecadores. Y eso es la proclamación del Evangelio. Y cuando nos pregunten por qué este nombre, por qué este medio, por qué esta forma, tendremos que ir a las Escrituras, porque no hay otro nombre dado a los hombres, según nos dicen las Escrituras, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar, creo que la palabra profética es lo que nos tiene que mover en nuestro lenguaje y en nuestras conversaciones normales y cotidianas. Que no simplemente es que nos hablemos y que sepamos cómo va el trabajo y cómo van los niños y el cole y todo ese tipo de cosas, sino que hablemos la palabra de Dios. Fijaros lo que nos dice Pablo también a los Colosenses, capítulo 3. Versículo 16, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que está diciendo es, hablemos entre nosotros desde un corazón agradecido, lleno de exaltación, con la palabra de Cristo morando en nosotros. Dice, pero que hablemos, y que hablemos del Señor. Que en toda experiencia, buena o mala, y en toda circunstancia, nuestras conversaciones como iglesia y como creyentes que somos es nuestro Señor Jesucristo, para darle a Él gracias, para pedirle, para exhortar al hermano, para animarnos mutuamente. Tenemos la palabra profética esencial, más segura, en medio de nosotros. Es el centro de nuestra vida cristiana, nuestra vida de iglesia. Es el centro de nuestros cultos. Es la base de nuestro evangelismo. Es el lenguaje de nuestras conversaciones. Es el sentimiento de nuestro corazón. Quiera el Señor que edifiquemos esta iglesia ahora y para el futuro en estas bases que tenemos en su palabra. Amén.